bienvenida a Donde Somos, bienvenida al Salón de Casa, que me hace muchísima ilusión tenerte aquí. Y yo contigo quiero tratar 3 temas que me parecen súper interesantes, pero si quieres, antes de arrancar, preséntate un poquito, quién es Ale Cámara, cómo te definirías. Pues nada, Marichu, muchas gracias por invitarme. Pues nada, Ale Cámara es una persona muy sencilla, mujer de Alfonso, tengo 5 niños, estudié Administración y Dirección de Empresas, estuve trabajando en comunicación y bueno, mi hija la mayor tiene diabetes tipo 1 desde que tiene casi un año y medio, 2 años. Y desde ese momento un poco mi vida cambió, tuve que dejar de trabajar y bueno, gracias a eso pues conseguí tener 5 niños y me dedico un poco a mi familia ahora, la verdad. Qué pasada. De hecho, bueno, yo te conocí, yo creo que la mayoría de los que nos vayan a ver precisamente por eso, ¿no? Porque estás en redes dándole visibilidad a la diabetes. ¿Cómo fue vuestra historia? ¿Cómo debutó Cas? O sea, ¿cómo empezó todo eso? Pues mira, todo empezó porque cuando Cas tenía 1 año y medio empezó a tener síntomas muy claros. Empezó a beber muchísima agua, pero muchísima. Claro, empezó a hacer cantidades industriales de pipí, del rollo que por las noches había que cambiarle 3 veces los pañales porque es que los desbordaba, o sea, era todo muy exagerado. Y luego al final ya la última etapa empezaba a estar muy cansada, por las noches no quería jugar, por las tardes no quería jugar, se me quedaba dormida en el sofá, en el coche también se dormía, que ella nunca se dormía en el coche. Y yo me empecé a mosquear. Y es verdad que yo no conozco a nadie con diabetes, no tenía ni idea de nada. Claro. Solo sé que mi madre siempre me había dicho, oye, los niños que beben, las personas que beben mucha agua suelen tener diabetes. Qué fuerte, ¿no? Sí. ¿Qué edad tenía? ¿Cuántos añitos tenía? 1 y medio. O sea, súper pequeñita. Muy pequeña, sí, no sé, es que hablaba de milagro. Fuerte, claro. Y pues justo se lo dije al pediatra, me mandaron a hacerle un análisis de orina que nunca se lo pude hacer porque justo había nacido Pelayo, Pelé tenía un bebé de 1 mes y medio y lo ingresaron con bronquiolitis, entonces nunca le llegué a hacer el análisis de orina. Y cuando ya estábamos en el hospital, yo dormía en el hospital con Pelayo y Alfonso dormía en casa con Casilda, yo ya le había comentado esto, digo, mira, Casilda está muy rara, hace esto. Claro, te metes en Google, ahora ya, no, antes no había ChatGPT, te metías en Google y claro, ponías todos los síntomas y te decía, vale, tiene diabetes. Pero es verdad que si yo ponía mis síntomas de mis dolores de tripa, te pone cáncer de estómago, Claro. entonces fiable a medias. Y cuando se quedó Alfonso las 2 primeras noches durmiendo con Casilda y lo vivió, dijo, mira Alejandra, esto no es normal, es que hoy en la siesta ha desbordado el pañal, aquí pasa algo. Entonces hablé con mi pediatra de toda la vida, se lo dije, le dije, mira, me pasa esto. Y me dice, pues aprovecha que estás en un buen hospital para que le hagan un análisis y sales de dudas. Vale. Y nada, efectivamente, fuimos por urgencias, le hicieron un pinchacito en el dedo y dio 590 y nos dijeron, pues para adentro que es diabética. Y a ver, en el fondo yo me lo esperaba, o sea, no me pilló Vale. de sorpresa porque es que yo lo estaba viendo. Al final la intuición de una madre no falla. Lo que no tenía ni idea era lo que implicaba tener diabetes. Yo pensaba que era no comer azúcar, digo, pues ya está, que no coma galletas, no coma chucherías y lo tenemos. Claro, sí. Y no... Y es muchísimo más complicado. ¿Y tú en ese momento seguías todavía ingresada Sí, con...? sí, sí. Qué Sí, nada, fuerte. estuvimos 1 semana ingresado con los 2, por lo menos luego ya los 2 primeros días fue un poco más difícil porque teníamos a Casilda en urgencias, como una especie de UCI que tienen, al otro en la habitación y nos íbamos ahí cambiando y luego por lo menos luego ya nos pusieron a los 2 en la misma habitación. Oye, qué difícil, porque tú eres súper optimista en redes, que siempre transmites todo con muchísima alegría, ¿no? Y con muchísimo positivismo, que yo te admiro un montón por eso, pero debió ser súper complicado. Al final también padres primerizos, Sí. dentro de lo que cabe. O sea, que son Sí, dos bebés a muy ver, pequeños. es verdad que yo creo que es que, por un lado, nos pilló tan cansados y como tan en shock, o sea, no nos daba tiempo a parar a pensar, Ya. o sea, como teníamos, es verdad que yo recuerdo las primeras 24 horas de CAS fueron súper duras, porque cada hora le venían a pinchar, no conseguían sacarle una vía, o sea, le pincharon, Jo, o sea, pobrecita. durante 6 horas intentaron por brazo, mano, pie, y entonces yo recuerdo que cada hora ya era un estrés y me pareció tan duro que al final ya dije, yo no puedo estar aquí. Claro. Ve tú, Alfonso, porque yo es que a mí me agobia más, digo, yo ya llega un momento que estoy sufriendo más que la niña. Y ya te digo que en ese momento, como estás tan... que no te da tiempo a venirte abajo, o sea, tienes que Claro. seguir. Luego es verdad que ahí, cuando ingresan a CAS, nos dan como una especie de formación unos días para saber Vale. gestionar la diabetes. Vale. Yo estaba súper bien, ¿eh? O sea, todo el rato súper fuerte. Dije, bueno, pues ya nos ha tocado, ya está. Es que es más, de hecho,
cuando estábamos ingresados, yo solo oía, no sé qué de la leucemia, no sé qué de la leucemia. Y entonces yo decía, leucemia, leucemia. Digo, mi hija se muere. Y claro, no, decían algo de la glucemia. Ah, glucemia, y yo claro. vale, no tiene leucemia, ¿sabes? Entonces yo creo que eso me ayudó un poco a decir, vale, Claro. lo tuyo no es tan grave. Sí. Relájate. Para relativizar, claro. Sí, y eso, cuando nos dieron el curso un poco de formación, sí que el segundo día, que yo la verdad que estaba agotada, porque llevaba 5 días durmiendo en el hospital casi sin dormir, pues duermes mal y tal, ya cuando la enfermera educadora de diabetes nos dice que, claro, tú tienes que saber exactamente los gramos de hidrato de carbono que va a comer para saber cuánta insulina pinchar. Claro, porque azúcar no es solo el azúcar como lo concebimos nosotros en nuestra No, cabeza claro, de no, chuches y eso es. magdalenas. No, está en claro. todo. Claro. Está en todo, menos en la proteína, menos en la carne y el pescado, en todo lo demás Claro. hay hidratos de carbono. Claro. Pues eso, a mí cuando ella me dice que tengo que pesar toda la comida, dice, no, hasta la salsa de tomate de los espaguetis. Te juro que es una chorrada, pero yo cuando ya me dijo eso dije, pero yo no puedo pesar la salsa de tomate, o sea, Claro. esto es un control. Y ahí ya fue cuando nos puso a hacer reglas de 3, mira que se me dan súper bien las matemáticas. Me bloqueé total, ya me puse a llorar y dije, hoy yo no puedo seguir con esto. Yo hoy aquí he cortocircuitado, he colapsado, mañana será otro día, pero ahí fue cuando dije, vale, ahora nos ha cambiado la vida, o sea, esto es un por lo que te control cambia la vida. súper estricto. ¿Qué implica la diabetes para la gente que a lo mejor no la conozca tanto? O sea, ¿cuál es el peligro de la diabetes? O sea, por aquí tienes 2 cosas. Una, si tú tienes el azúcar muy alto, si tienes muchas hiperglucemias, Vale. a corto plazo no te pasa nada, o sea, no te va a dar... ¿Vale? Porque un rato estés alta no te pasa nada, pero si estás durante mucho tiempo sin controlarte, al final eso puede derivar en problemas de vista, problemas de riñón, pie diabético, o sea, a largo plazo tiene muchos problemas. Vale. Y si tienes hipoglucemias, ¿vale? Bajadas de azúcar fuertes, pues perder el conocimiento, en un momento dado te puedes hasta morir. O sea, digamos que grave así para una persona diabética son las hipoglucemias, porque son las que se te pueden descontrolar. Vale, o sea, no es tanto que le dé el subidón de azúcar, ¿no? Sino lo contrario. Eso es. Que estés muy pendiente, vale. Qué difícil, madre mía, vale. ¿Y cómo fueron los primeros días en casa, la adaptación? Porque además con un bebé de 1 mes. Sí. Bueno, Pelayo tenía 2, sí. Es que te digo la verdad, yo de Pelayo ni me acuerdo, pobre. Pelayo es que dejó de existir en ese momento, porque como yo digo, ese pobre no fue protagonista ni en su enfermedad. Claro. O sea, le ingresan con bronquiolitis y a su hermana le ingresan por algo peor y no fue protagonista ni en la enfermedad. Pobrecito. Pues mira, es que yo creo que el hospital, esa semana en hospital fue tan traumática con Casilda, porque, claro, cada vez que venía entraba un enfermero a pinchar, era un drama. O sea, era una niña que además que comía súper bien, dejó de comer en el hospital. Solo quería leche y galletas, o sea, era imposible comer nada y entonces como le habían pinchado la insulina tenía que comer porque si no le iba a dar un bajón de azúcar, o sea, era tal estrés que en casa fue un poco liberación porque ella ya volvió a quitarse ese estrés, volvió a comer normal. A su entorno. Y bueno, pues los 2-3 primeros años fueron muy difíciles, la verdad, porque es que tienes que saber cuánto va a comer tu hijo para saber, o sea, tú le pinchas la insulina antes de que coma. Claro, ¿tú cómo vas a saber lo que tu hijo de año y medio va a comer? Es que no tienes ni idea. No, ni idea. Esto es una lotería, entonces... O sea, fíjate con lo difícil que es ya la crianza de un niño pequeño, o sea, súmale eso encima. Sí. Claro. No, y luego dices, no, le voy a poner tanto porque creo que va a comer eso, y si no se lo come, dices, claro, al final acabas tirando del recurso rápido, un trozo de pan, un trozo de galleta, pero luego como madre, como educadora, dices, es que yo no quiero que se acostumbre a que si no se lo come va a tener pan o galletas, ¿sabes? Claro. Era ahí como esa parte complicada de gestión, Claro. pero bueno... A todo te haces. Vale. A todo te haces. Y ahí fue cuando dejaste, bueno, tú estarías de baja por maternidad, ¿no? Me imagino. Sí, fue complicado porque yo estaba de baja de maternidad. Esto fue el 2 de diciembre. Vale. Y yo me incorporo de mi baja en febrero. Vale. Y en marzo me tengo que ir 17 días por trabajo a México. Sí, claro, mi marido que trabaja 25 horas al día los 7 días de la semana, ya me pongo a llorar, digo, es que, ¿cómo voy a ir a México? Claro, Digo, es que yo no me puedo ir, pero es que tenía que ir, sí o sí, porque era un proyecto, o sea, era un evento que organizábamos ahí y no podía no ir. Entonces contraté a la enfermera educadora de diabetes para que fuese todas las tardes a mi casa. Vale. Y teníamos una chica en casa que trabajaba para que se ocupase de Casilda, Vale. que le formase un poco a ella, mis padres, mi madre iba todas las tardes a ayudar y bueno, pues ahí sobrevivimos poco a poco. Pero es verdad que mi trabajo, que había que viajar mucho, cada vez que yo me iba digo, es que no tiene sentido, yo me voy, tengo que contratar todo el rato a la enfermera, tengo que contratar a alguien que se ocupe de mi hija. Y siempre me preguntaba, digo, ¿y si un día pasa algo? Ya, es que te vas con la Si preocupación. un día pasa algo y yo no estoy, Sí. digo, es que no me lo voy a perdonar. Y al final entré en una espiral en la que no hacía bien mi trabajo porque, claro, por las noches no dormía. Es que me tenía que poner la alarma cada 45 minutos Ojo, pobre, para hacerle claro. un pinchazo en el dedo porque todavía no había sensor. Claro.
empecé a fallar en mi trabajo. Luego tenía la sensación de que encima Casilda, como estaba súper descontrolada, pues tampoco Claro. la estaba cuidando bien. Y ya llegó un momento en verano que hablé con mis jefes y además ellos lo vieron. O sea, ellos, que de hecho me lo iban a proponer ellos también. Claro. Que dije, mirad, es que yo no estoy ni en un sitio ni en otro y yo no puedo seguir así. Digo, es que mi vida ahora mismo así no tiene sentido. Claro. Estoy en un sitio en el que creo que no tengo que estar. Digo, no tiene sentido que yo me vaya y contrate una persona para que cuide de mi hija. Digo, pero es que si pasa algo, digo, yo tengo que hacer un parón, reordenar mi vida y cuando esté en orden me vuelvo a incorporar al mundo laboral. Digo, pero ahora mismo es incompatible. Claro. Y lo dejaste ahí. Y lo dejé ahí, sí. ¿Hay ayudas del Estado? Sí, existe una cosa que se llama la CUME, ¿Vale? que te conceden, puedes cogerte como una reducción de jornada de mínimo el 50% y máximo el 99,99 por quedarte al cargo de un hijo con una enfermedad grave. O sea, si tú consideras o sea, una enfermedad grave se considera, no miden el nivel de gravedad, sino el nivel de dependencia que tiene el niño del padre para su supervivencia. O sea, ¿ahí se puede incluir una discapacidad, por ejemplo? No. Sí, Vale. porque a lo mejor la discapacidad no te impide hacer tu vida normal, comer, dormir, tal. En el caso de Casilda, de una persona con diabetes, para poder sobrevivir, necesita que alguien esté controlando su azúcar, porque si no es que se puede desmayar. Claro. ¿Sabes? Claro. Entonces es dependiente porque el azúcar es fundamental para poder funcionar. Claro. ¿Y Casilda podría haber debutado más tarde? O sea, ¿hay algún patrón con la diabetes o siempre es en niños pequeños? O sea, normalmente debutan en la infancia, pero más mayores. O sea, a partir de los 7, 8, 9. Ah, fíjate. Sí, no suelen ser tan pequeños. O sea, Casilda era de los casos raros. Cuando debutan tan pequeños son casos raros. Vale. ¿Y eso por qué es? ¿Lo sabes? Ya. No, a mí no se ha tocado. Nada. Y luego Casilda tiene un problema con la tiroides también. Sí, tiene 3 enfermedades autoinmunes, que está todo relacionado. Tiene hipotiroidismo y tiene celiaquía. Celiaquía, que ese es otro de los temas que quería comentar luego. ¿Afecta el hipotiroidismo al tema de la diabetes? ¿O está relacionado, como dices tú? Claro, al final la raíz autoinmune es la misma, la raíz genética es la misma. Vale. Digamos que una persona con diabetes tenga también hipotiroidismo y sea celíaca no es raro. No es raro. Vale. O sea, la diabetes es autoinmune. Sí. Qué fuerte. La diabetes tipo 1 es autoinmune. La diabetes tipo 2... Sí. Que es la de la gente mayor, la de gente con obesidad, la que tiene malos hábitos, esa te sale por malos hábitos, esa no es autoinmune. Vale, ¿y no hay manera de tratarla desde el sistema inmunológico? A lo mejor con, yo qué sé, o sea, no sé. No, de momento no saben porque, a ver, el tema está en que tu cuerpo empieza a atacar a las células beta del páncreas, que son las que se encargan de generar insulina. Vale. Y todavía no han sabido frenar eso. Ni con una especie de quimio suave, nada. Qué fuerte, fíjate, siendo además tan, común, común dentro de lo que hay en el mundo de la enfermedad. Yo siempre lo digo, que nosotros tenemos suerte, que es una enfermedad conocida en la que se investiga, o sea, que cada 2 por 3 lees una noticia de que han hecho una investigación en no sé dónde con un tratamiento experimental que han conseguido... O sea, es verdad que tenemos suerte que no es una enfermedad rara, que es una enfermedad bastante conocida en la que se investiga. Justo, que por lo menos todavía queda mucho para una vida sin pinchazos, ¿no? Como dices tú. Eso, pero que por lo menos está en el radar. Eso es, y la calidad de vida cada año va mejorando, todo se ha dicho. O sea, desde que Casilda debutó hace 9 años ahora, ha mejorado muchísimo. Vale, entonces tiene un componente hereditario también, ¿no? Me imagino, igual que todas las enfermedades autoinmunes. Tiene un componente genético, sí. Vale, genial. ¿Y cómo lleváis también el tema de la celiaquía? Porque claro, al ser diabética pasa la celiaquía a un segundo plano, pero que también la celiaquía es una movida, ¿no? Porque cuando es un grado como muy avanzado que no puedes ni mezclar tostadores para el pan normal, el pan sin gluten y demás, o sea, que eso también te condiciona mucho en el día a día. O sea, sí condiciona, pero en ese caso tenía más suerte porque como yo soy celíaca, vale, yo ya sabía de qué iba el tema, no me pilló de nuevas, en casa ya había cosas sin gluten, entonces digamos que esa parte era fácil. Además, como se lo diagnosticaron muy pequeña, vale, pues como que lo ha interiorizado súper rápido. De hecho, tengo otro hijo celíaco que también le pasa igual. Entonces, vale, sí, es un poco rollo, pero bueno, como yo digo, gracias a Dios hoy en día vas a Mercadona y tienes de todo. Sí, eso es lo bueno, que por lo menos ahora ya hay más producto, ¿no? Está más preparado también a restaurantes, incluso bares y tal, que a lo mejor tienen totalmente, apartado. Totalmente. ¿No? Vale, ¿cómo siguió avanzando la vida? Luego te volviste a quedar embarazada. ¿Cuántos se llevan? Es Pelayo, ¿no? El segundo. Sí. ¿Cuántos se llevan Pelayo y Perico, ¿no? El y tercero. Perico, sí. ¿Cuántos se llevan? 2 años. Vale. Después de Pelayo,
bueno, me quedé embarazada, la verdad que rápido, Vale. y lo perdí, y tuve un Vale. aborto. Luego me volví a quedar embarazada también súper pronto y lo volví a perder. Fíjate, Sí, tuve vale. 2 abortos y luego ya sí que me volví a quedar embarazada y ya nació Perico, Vale. y se sacan 2 años entre Vale, Pelayo y ahí Perico. tuviste, te tengo que preguntar por el Claro. origen de mi cuenta, con los abortos de repetición, con los 2 abortos, ¿te hiciste alguna prueba médica o tuviste que hacer algún tratamiento o algo? Pues mira, Un tema de progesterona igual. vieron que en las analíticas del primer trimestre, vieron que a mí con los embarazos me sale hipotiroidismo. Ah, vale. Y no estaba medicada. Y entonces, ya cuando el tercer intento, por así decirlo, ya me medicaron de Eutirox desde antes de quedarme embarazada. Me dijeron, mira, a partir de ahora, cuando te quieras quedar embarazada, Vale, te empiezas a tomar una dosis bajita de Eutirox. vale. Y es verdad que me dieron también progesterona. Cuando me quedé embarazada me dieron Adir. O sea, es verdad que me dieron un montón de cosas para prevenir. Porque Vale. me dijeron, has tenido 2 abortos espontáneos. Si tienes un tercero, ya sí que os tenemos que hacer pruebas a los 2. Claro. Porque aunque tengáis 2 hijos, aunque hayáis tenido 2 hijos, a lo mejor existe alguna incompatibilidad que habría que estudiar. Vale, genial. Y al final resultó ser el problema tiroideo. Eso Sí. me pasó con mi segundo embarazo igual, lo perdí por un problema de la tiroides. Ah, sí, que ¿eh? fíjate qué tontería, o sea, dentro de lo que hay, ¿no? En el mundo de la fertilidad, que es que con algo tan básico, Totalmente. o sea, por lanzar un mensaje de esperanza a mujeres que No, estén con abortos de totalmente. repetición, que al final algo como la progesterona, la tiroides, o sea, que es súper sencillo de solucionar. Sí. Vale, qué genial. Pero también te diré que ese embarazo lo pasé el primer trimestre muy Fatal, mal. ¿no? Del miedo. Muy mal. O sea, me volví loca. Yo lo Ya. reconozco, me volví loca. El primer trimestre iba a 3 ginecólogas para todas las semanas tener una cita. Jo, claro. Y que me hiciese una ecografía y ver si había latido, porque digo, es que yo no aguanto un mes sin No, saber no, si no, había no, el no. latido o no. Y digo, y estar pensando, digo, es que... Y luego yo veía que todo a mi alrededor se quedaba embarazada. Entonces yo ya estaba, te lo juro, psicótica. Sí. Digo, es que a mí me da más paz mental irme cada semana y ver si iba viendo latido a que hacerme Sí. ilusiones y luego llevarme el chasco. Lo comprendo, ¿eh? En el primer trimestre además debería ser así. O sea, a mí en mis embarazos me hacían una analítica semanal también, porque aunque estuviera medicada igual con progesterona y Eutirox, tus hormonas fluctúan, ¿sabes? O sea, que igual te puede dar un bajón, un subidón, lo que sea, y tienes como que ajustar la dosis, o sea, que lo comprendo. Realmente debería ser así, lo que pasa es que, claro, para los médicos es súper... O sea, al final es mucho consumo Sí, de totalmente. tiempo y tal, pero vamos, tendría que ser así, pobrecita, claro. O sea, con los 2 embarazos y luego también es que he silenciado el tema de los problemas de fertilidad secundaria, que es cuando ya tienes más hijos. Oye, ¿sabes? No, y cuando pues todo el igual... mundo te dice, bueno, ya tienes 2. Claro, ya tienes sí, 2. genial, o sea, sí, eso, que esa parte la entiendo, que sí, que tengo 2, que no es lo mismo que no tener ninguno y decir, es que a lo mejor me quedo sin tener hijos. Claro, Digo, pero es que yo quiero tener más hijos, o claro. sea... Que eso también es un duelo, es que yo quiero una familia numerosa, o sea, que es que déjame, ¿sabes? No es menos porque ya tenga 2 hijos, que obviamente te consuela, pero a ver. No, o no, sea, sí, totalmente. Total. Vale, y entonces luego llegó, Y llegó Perico ¿vale? y luego a los 2 años me quedé embarazada de los mellis. Ya, de mellizos. O sea, es que lo tienes todo. Tienes diabetes, tienes celiaquía, tienes problemas tiroideos, tienes abortos y tienes mellizos. O sea, Sí, tengo todo. tienes todos los grandes temas, vamos. ¿Y cómo fue el embarazo de mellizos? El embarazo Pues gemelar. mira, fue buenísimo. Es Sí. que yo he tenido una suerte que no me lo creo. Es verdad que, a ver, yo soy melliza de cuarta, quinta igual. O sea, mi madre pasó Vale. igual. En el cuarto vinimos 2. Y es verdad que yo siempre había dicho que quería tener 5 hijos y que me encantaría tener mellis, porque lo de tener un mellizo es muy guay y tal. Y con los primeros, pues bueno, me lo planteé en plan, joder, ¿te imaginas que son 2? Con lo cuarto te juro que es que ni se me pasó por la cabeza. Claro. O sea, ni se me pasó. Y pues mira, qué suerte que me ha tocado. Y te diré que mi embarazo fue buenísimo. Sí. Buenísimo. No, es que no he tenido un dolor de nada. Luego es verdad que dentro de lo malo, como estaban los 2 colocados de nalgas, Sí. estaban del revés desde el principio, Sí. como yo digo, ellos no empujaban para abajo. Entonces yo no he tenido contracciones, no he tenido dolores. Claro. Llegué a la semana 40. Es que, o sea, ha sido Qué todo fuerte. estupendo. ¿Y fue un parto vaginal o tuvo que ser cesárea? No, fue cesárea, porque como Vale. el que estaba colocado abajo estaba de nalgas, Ah, no vale. te intentan hacer ni maniobra ni nada, vas directamente a cesárea. Directamente cesárea, vale. ¿Y qué tal la cesárea? ¿Qué tal la recuperación? Súper bien. A ver, Casilda ya fue cesárea, ¿eh? Yo ya tuve vale. cesárea, Vale. que me recuperé bien, pero es que de la de los mellis me recuperé todavía mejor. Qué bien. O sea, de hecho, estuve 2 noches en el hospital. La tercera me dijeron, por protocolo aquí solemos dejar 3 noches. Digo, mira, a mí si me puedes mandar ya a mi casa, mándame. Claro. A mí no me duele. Claro. Digo, y tenía tal berenjenal, tal follón en casa. Luego encima, es verdad que el embarazo de los mellis fue muy bueno, pero el último trimestre fue súper estresante porque a Casilda, bueno, la persona que nos ayudaba en casa se fue. No tenía ayuda en casa.
tenía uno de 2, uno de 4 y una de 5. El de 2 era un terremoto, o sea, se iba suicidando por la vida. O sea, el último mes se destrozó un ojo, se hizo una brecha aquí, otra aquí, cada 2 por 3 en el hospital. A Casilda le pusieron la bomba de insulina en septiembre, los niños nacieron en octubre, en septiembre, y fue un auténtico descontrol. Vale. O sea, Que teóricamente eso mejora la vida, ¿no? De la sí, calidad de vida con la diabetes. muchísimo. ¿Cómo es eso? Porque no se la podéis poner antes o no existía o cómo Bueno, fue es eso. que eso depende de que el endocrino te diga que tu hija Vale. ya está para que le ponga la bomba de insulina. Casilda es que Vale. tiene una diabetes tan complicada y tan inestable que al final la bomba de insulina funciona bien cuando tu diabetes sigue más o menos un patrón. Pero si Vale. no sigue un patrón, la bomba le cuesta más actuar. Claro. Entonces, siempre nos decían que había que esperar a que iba a salir a concurso una bomba que era mejor para Casilda y como nunca Vale. llegaba esa bomba, al final me pusieron la que había. Vale. Y el primer mes fue horroroso, porque el primer mes la bomba tiene que aprender del cuerpo de Casilda, por así decirlo, ¿vale? Claro. No, es que no había manera, un descontrol, pasábamos de 400 a 40 en 50 minutos, o sea, fue horroroso. Yo recuerdo el último mes horroroso, que no hacía más que adelgazar, que adelgazar, que adelgazar. Cada vez que iba, me tocaba ginecólogo, me pesaba y yo me ponía a llorar, le digo a Alfonso, otra vez he adelgazado, me van a regañar, me van a regañar. Pobre. Digo, es la primera vez en mi vida que no quiero adelgazar, ¿sabes? Digo, Claro, porque tú estás embarazada. Claro. Claro. Joder, qué fuerte. Claro, pobrecita. ¿Y cómo era el día a día? Bueno, vamos a terminar con la historia de los mellis porque si no vuelvo otra vez a liarme. Entonces, tuviste mellizos. ¿Cómo es vivir embarazada, la diabetes de Cas, la crianza de niños tan pequeños? O sea, ¿cómo es tu día a día? Al final, por mucho que dejes el trabajo, o sea, necesitas manos por todos lados. Sí, a ver, yo tengo una persona que me ayuda en casa, Vale. porque es que además Alfonso trabaja todo el día, él es Ya. jinete de salto y entre semana está todo el día entrenando y todos los fines de semana tiene competición. Claro. Entonces no existe. Y es que son muchos hijos, o sea, es imposible llegar a todo. Es verdad que cuando nacieron los mellis, el primer año es que no podía salir mucho de casa, es que no me daba No. o sea, para empezar siempre había uno malo, siempre había uno en casa malo. El fin de Es que semana... ese es otro temazo, los virus con los niños. O Siempre. Sea, la maternidad de niños pequeños. Sí, Claro. sí, siempre había uno malo y luego, claro, es que tenía los mellis, uno de 2, uno de 4, uno de 5. No conseguía llegar ni a misa. No conseguía ir ni a misa. Ni es me imposible, compensaba. Es imposible. O sea, conseguía ir a dar un paseo, pues me repartía un poco. Dejaba a los mellis en casa y yo me iba con los 3 mayores, o al revés, iba hacía como packs, el de los mayores y el de los pequeños. Y entre semana los mayores iban al cole todos Sí, y todos también, el por lo de menos, 2 iba a la guardia, sí. Vale. Sí, Sí, el que de eso 2. también te despeja Sí, un no, poco. era fundamental. Claro, ¿y cómo manejas la diabetes de Cas con el tema del cole? Pues mira, nosotros, claro, lo bueno es que como Casilda debutó antes de empezar a ir al cole, elegimos un cole que tuviera enfermera. Vale. Y entonces yo estoy en contacto todo el rato con la enfermera Vale. y entre las dos estamos ahí un poco pendientes y para ver si hay que darle algo, si hay que hacer algo en la bomba o lo que sea. ¿Y antes de tener la bomba en el cole le tenían que pinchar también? Sí. ¿Cada bueno, 45 minutos? No, ya conseguimos porque cuando Casilda debutó el sensor que financiaban eran para niños mayores de 4 años. Vale. Entonces nosotros lo compramos a ver si a ella le servía. Vale. Pero es que no le funcionaba. Claro. Y entonces conseguimos a los 4 o 5 meses del debut, conseguimos comprar un sensor que sí que funcionaba en niños más pequeños. Ah, vale, menos mal. Y eso es, desde los 4 o 5 meses ya iba con sensor, que eso fue lo que realmente nos cambió la vida. Vale, ¿y el sensor salta a una app o cómo es eso? Sí, el sensor por Bluetooth, Casilda va con un móvil cerca. Vale. Y entonces el sensor por Bluetooth le pasa la información al móvil y el móvil la sube la nube y yo desde mi aplicación lo veo. Vale. Y la enfermera también lo ve. También lo podía ver. Sí. Ah, vale, genial. Vale. Entonces, la enfermera sí que le tenía que pinchar con el boli de insulina, porque antes sí que iba con bolis de insulina. Vale. Y de dormir ni hablamos, ¿no? Porque para atender a 2 bebés pequeños, 2 mellizos al mismo tiempo, niños tan pequeños... Lo de los mellis, el primer año de mellis por la noche es durísimo. Claro. Es durísimo. O sea, bueno, yo entiendo que a lo mejor a otros se le dan, otras madres a lo mejor se le dan fenomenal, pero es que encima mis hijos siempre todos han dormido fatal. Claro, es que depende muchísimo. Desde el primer mes de hace 8 horas seguidas, a mí no me ha pasado nunca. No, o sea, los míos hacían 2 horas. Y son 2 maternidades, lo siento, radicalmente opuestas. La del bebé que duerme y la del bebé que no duerme. Sí, o sea, no tiene nada que ver, lo siento, pero no tiene nada que ver. Y te dice, no, Total. a todo te acostumbras, a no dormir te acostumbras. Sí. Bueno, te acostumbras, sí, pero es horroroso. Sí. Lo de a mí, lo del no dormir me parece la mayor tortura. No, te acostumbras, pero tienes que ir sobreviviendo por la vida. Es que puedes tener un accidente de tráfico. No, O sea, sí, es totalmente. Sí, que yo llego a comprender hasta... Es una barbaridad lo que voy a decir, pero los padres que se olvidan de su hijo en el coche es que no es porque Sí, te olvides, pobre. es que se te va la cabeza. Sí, O sea, sí. Es que de verdad se te va la cabeza. Es Sí, que la sí. privación de sueño es una tortura. Totalmente. Sí, pobre. Y encima, además, sumado a lo de Cas, ¿no? Y sumado a virus y sumado a... Ah, claro, sí. pobre, sí. Sí, luego
yo he de decir que con los virus y eso creo que he tenido bastante suerte. Bueno, que sí, las gastroenteritis entran todas las semanas en mi casa, eso sí, pero que la verdad que eso no nos ha perturbado mucho el sueño. En eso hemos tenido suerte, que no hemos tenido el típico niño que se pasa toda la noche con fiebre, despierto Sí. y no duerme. Que luego mis hijos, y los metes en la cama y se duermen solos, o sea, que en eso ha sido fácil. Pero Vale. siempre hay o sea, Sí. claro, eran muy pequeños, siempre había alguno despierto. Sí, sí. ¿Y cómo compagináis vuestro hobby, ¿no? La hípica, que me parece súper exigente, con tantos niños tan pequeños, tanto añadido, ¿no? Con la diabetes, la celiaquía, el hipotiroidismo y demás. O sea, ¿cómo se hace eso? Bueno, es que en realidad es muy fácil, porque tú cuando vas al campo, los niños es donde mejor están. O sea, nosotros cada vez que me los llevo a la finca, es que es donde mejor están sueltos, en libertad. Es verdad Qué que bien. depende de la edad, que con cierta edad hay que controlarles más Claro. y tal, pero yo ahora, por ejemplo, voy y cuando voy a montar, los dejo por ahí sueltos. Más o menos ellos saben dónde pueden ir, Sí. dónde no y tal, pero es una liberación. Luego, no a todos les encanta montar, ¿eh? O sea, unos sí, otros no, pero están ahí tan contentos. Somos Qué muy de bien, campo. Qué bien. Y les gusta que dentro de que no les guste montar, pues ver los caballos, tal. Nos parece súper Sí, sanote. sí. Qué maravilla. Luego qué bien. nosotros tenemos una hípica familiar donde están los padres de Alfonso, las hermanas, con los niños, con Qué tal. Entonces, bien. al final, Que es un estamos en planazo. familia, sí. Sí, porque tienen primos también, o sea, sois familia Claro, grande. sí. Qué gozada, hija. Qué Sí. bien. Genial. ¿Y qué destacarías? Bueno, ¿cómo llevan? Más preguntas, perdón, ¿eh? Yo, o Sí, sea, sí, tú dale. tiro porque Tú se me viene dale. muchísimo a la cabeza, que me parece súper complicado, siempre te lo digo además, la actitud tan positiva que tienes siempre con todo. Digo, yo aquí quejándome por chorradas y veo a Ale con 5 niños, mellizos, diabética, pobrecita mía. ¿Cómo llevan los niños el día a día de su hermana? O sea, ¿cómo Pues son, mira, son es que conscientes de que es diabética, de que eso pues al final le condiciona en el día a día la calidad de vida? son súper conscientes y lo tienen súper normalizado. Sí. O sea, cada vez que Casilda está bajita y se toma una chuchería, Mm. ellos por si acaso te piden la chuchería, a ver Claro. si cuela, pero ellos tienen entendido que Casilda tiene una enfermedad, que se tiene que tomar la chuchería y que el resto no. O sea, están súper pendientes. O de repente pita el móvil y viene una y me dice, mamá, pita el móvil de Cas. Qué ¿Sabes? fuerte. Están súper Como- concienciados y lo tienen como súper interiorizado y súper Sí. normalizado. O sea, Son empáticos porque dicen que los niños tienen como mucha sensibilidad para esas cosas, que al final los adultos somos más fríos, ¿no? Y ellos son, sí, o sea, lo perciben. sí, sí, sí. Qué maravilla, qué bien. ¿Y qué destacarías a lo mejor como lo mejor de lo que te ha traído al final todo lo que habéis vivido y qué es lo peor? Pues mira, o sea que yo, por supuesto, desearía, ojalá hubiese tenido una niña sin diabetes, normal y tal, pero yo siempre lo digo que la diabetes nos ha puesto los pies en la tierra, nos ha hecho relativizar todo muchísimo, o sea, aprender a valorar lo que merece la pena, lo que no, y sobre todo a valorar la familia, porque mira, cuando estamos ingresados en el hospital, que estás en los peores momentos, nuestro máximo apoyo fue la familia, por supuesto los amigos también, pero yo, por ejemplo, que vengo de una familia grande, Alfonso también, estás súper arropado. Y entonces yo dije, cuando nos pasó lo de Casilda, dije, yo quiero que Casilda, si me lo puedo permitir, si lo puedo hacer, quiero que ellos también estén súper arropados y estén súper unidos, ¿sabes? Me parece Sí. el mejor regalo. Y eso nos ha hecho relativizar muchísimo y desmaterializarnos un poco. ¿Sabes? Que pues a mí antes, por ejemplo, me preocupaba muchísimo el futuro, el no sé qué, y yo ya no pienso en el futuro y en las... O sea, yo voy al día, al presente, porque tú te idealizas con un futuro y aunque tú te lo propongas y lo intentes conseguir, mañana te llega una cosa y te rompe tu futuro, te rompe tu presente, entonces yo aprendí a disfrutar al día, que sí, con una meta un poco a futuro, que eso no te lo voy a negar, o sea, que todos tenemos unas metas y unos objetivos, pero yo no me obsesiono tanto por el futuro. O sea, yo ahora me limito a disfrutar y a intentar dar lo mejor de mí y que mis hijos sean felices y mi familia y al día. Me encanta porque es súper curioso que todas las personas que habéis pasado por ese sillón, una de las conclusiones que sacáis todas es esa, es disfrutar el día a día. O sea, es que al final como esa condición humana que tendemos siempre eso, como a planificar, ¿no? Y marcarnos metas y marcarnos como un recorrido y es que luego la vida hace así ¡yup! Y nos recoloca en una Totalmente. posición totalmente diferente. Y es que es la clave de la paz y de la felicidad, ¿no? Vivir como en el día a día, poner el foco en el hoy y no estar, ¿no? Generándonos como ansiedades y necesidades Totalmente. absurdas. Y luego la Totalmente. salud, qué importante es, total. Sí, y para mí ya no solo la salud física, yo por ejemplo que vivo la enfermedad de mi hija, o sea, al final su salud física le afecta mucho en su salud mental, o sea, y mi único objetivo es que mi hija, en la medida de lo posible, no se sienta diferente, que pueda hacer todo. Entonces, para mí la salud mental es igual o más importante que la salud física. Sí, Sí. en ese sentido la salud mental me viene a la cabeza ahora, como curiosidad,
¿Crees que puede tener más tendencia Cass a generar un problema de trastorno de la alimentación precisamente por el sobrecontrol con el tema de la comida? Totalmente. O sea, es una de mis preocupaciones, porque al final toda su diabetes gira en torno a la comida. O Claro. sea, todo gira en torno a la comida, lo que puedes comer, lo que no puedes comer, cuánto no. Esa es una de mis mayores Y el preocupaciones. componente nutricional de todo, en la cantidad de hidratos de carbono, Todo, el sí. tal, claro, Sí, sí. claro. Como Yo intento, por ejemplo, en nuestra casa hay una norma que es que eh, intentamos no prohibir nada. Bueno, es Vale. verdad que, por ejemplo, chucherías, zumo de Tetrabric, hay cosas que no comen porque no son buenas ni para Casilda ni para el resto. Vale. Chucherías en ocasiones especiales en un cumpleaños, pero a diario Vale. no hay. Pero que no soy ni nazi del azúcar ni de nada. O sea, sí, que no demonizar, no, para no cero. empezar ya como a generar... Eso, vale. porque si no sé que va a pasar el efecto contrario. Sí, O sea, al sí, final van a ir a casa de un amigo y se van a tomar 18 sándwiches de nocilla, sí, 28 galletas, pues no, entre semana. Yo sí que entre semana intento que merienden normal, un bocata de chorizo, de jamón, de tal, claro, y el fin de semana, viernes, sábado y domingo ya ahí mano libre. ¿Que quieres claro. sándwich de nocilla? Pues nocilla. Sí. Galletas, o sea, ahí abro la mano. Además, los niños son súper instintivos. O sea, en realidad, si tú les expones a todo y ellos se pueden regular y saben que tienen acceso a todo, ellos van a elegir bien. O Sí, sea, sí. por norma general, los niños no se atiborran día sí día también a dulces, a no ser que lo que dices tú, que sea algo súper especial y que esté prohibidísimo. O sea que, bueno, confianza en ellos. Pues muchísimo ánimo. ¿Cuáles son, como en la cuenta tú das visibilidad a todo el tema de la diabetes, cuáles son las mayores preocupaciones de las familias que están sufriendo esto? O sea, ¿qué es lo que percibes que es como lo más tedioso, ¿no?, en el día a día? Pues mira, son cosas de la gestión del día a día, o sea, La rutina, ¿no? de cómo gestionar ciertos alimentos, cuando tienes un virus, cómo gestionar gastroenteritis. Por ejemplo, el tema de la gastroenteritis en la diabetes sí que se complica ¡Hala, qué mucho. movida! Claro. Sí, de hecho, Casila, últimamente tenemos mucha suerte y estamos en buena racha, pero cada vez que coge una gastroenteritis acaba ingresada, porque le baja muchísimo el azúcar, no remonta, empieza a hacer cuerpos cetónicos y le acaban teniendo que Claro, ingresar. Entonces, por ejemplo, el tema de las gastroenteritis de los virus preocupa mucho. claro. Excursiones en el colegio, cuando se van de excursión en el colegio y duermen fuera, ¿cómo gestionar eso? ¿Sabes un Claro. poco? Casas de amigas, ¿no? A lo mejor que Y vayan por dormir, la tarde. o ir a Claro, dormir a casa. ¿Cómo haces para irte un día a dormir a casa de una amiga? Que ese es otro temazo. claro, claro. Pobres, claro. O sea, eso es en lo que más les limita, claro, en el día a día. Al final, Claro. ¿no? Que la calidad de vida está ahí. Porque ella sí, porque yo no. Exacto. Claro. ¿Cómo está Cas? ¿Cómo lo lleva ella? Muy bien, muy Sí. bien. La verdad que lo lleva fenomenal, lo tiene súper normalizado. Nada, muy bien. La verdad que es que los niños se adaptan mucho más fáciles que los mayores. Sí. Se adaptan rapidísimo. Nos sorprenden. Sí, sí, es brutal. Sí, qué fuerte. ¿Crees que la sociedad está mejorando en ese sentido? ¿Que se le está dando más voz a lo mejor que antes? ¿O cómo crees, en qué punto crees que está todo el tema de la diabetes? ¿A nivel divulgación, a nivel investigación? O sea, la verdad que no tengo ni idea, pero yo sí que cada semana veo alguna noticia de diabetes, veo que cada vez se habla más. Todavía sigo viendo que hay muchísimo desconocimiento, porque yo soy la primera que ya te digo que no sabía lo que consistía la diabetes, que pensaba que la diabetes era no tomar azúcar. Pero bueno, creo que ya poco a poco se va conociendo un poco más. Y bueno, que como digo, que es una enfermedad en la que se investiga, en la que se destinan recursos. Y ya no te digo yo no te digo si a lo mejor voy a ver la cura o no la voy a ver, pero por lo menos nuestro día a día, cada año que pasa va mejorando. Nuestra Qué bien. gestión, la parte tecnológica va mejorando. Entonces, quieres o no, pues eso es una gran ayuda. Qué bien. Has mencionado el valor de la familia en todo lo que habéis vivido. ¿Qué tal el valor del matrimonio? O sea, ¿cómo lo habéis vivido a nivel matrimonial, todo esto que habéis pasado? Pues mira, a nosotros nos ha unido muchísimo, la verdad. O sea, es verdad que, por ejemplo, de toda la gestión de la diabetes me encargo yo, ¿Vale? porque Alfonso está todo el día trabajando y al final la que ha un poco renunciado a todo soy yo por quedarme al cargo de Casilda y del resto y lo hago encantada. Vale. Pero no, nos ha unido mucho, o sea, no ha sido... Qué bien, sí que me imagino que también será, al ser fuente de estrés, será fuente de conflicto, claro, en Sí, muchísimos casos. totalmente. Pero bueno, En como el yo digo, vuestro. yo creo que a lo mejor el conflicto está a lo mejor cuando los dos intentan opinar o actuar, en este caso como solo hay una voz, igual en eso es más fácil, pero no, muy bien, Claro. muy bien. Ale, como te decía antes, yo te veo siempre súper optimista en redes. O sea, me imagino que la actitud será un pilar fundamental para llevar el día a día, claro, en este sentido, ¿no? Yo creo que la actitud es fundamental en todo en la Es que vida. es todo. En todo, en el trabajo, en tu día a día y en querer ser más feliz cada día. También te digo que la actitud, hay una parte que se trabaja, pero yo también creo que hay otra parte que te viene dada. Mm. O sea, yo no trabajo todos los días para decir, venga, hoy voy a estar contenta. Es que me sale solo. Entonces, en ese sentido digo, yo es que tengo mucha suerte que
que Dios me ha hecho así. Mi familia casi todos o sea, mi madre es la primera, que es la alegría de la huerta. Mis hermanos también, o sea, que nos sale un poco de naturaleza. Yo creo que heredado de mi madre. En eso yo creo que no tenemos ningún mérito, pero que es verdad que yo podría estar todos los días diciendo que vaya mierda lo que nos ha tocado, que qué horror, qué tal, y elijo, ¿no? Elijo decir, oye, tenemos muchísima suerte. Tenemos mucha suerte, que es una enfermedad a la que investiga y esto no nos va a parar, vamos a seguir con nuestra vida. O sea, es como que no me paro a pensar en lo malo porque no tiene sentido. Vamos a seguir para adelante y vamos a ver lo bueno. Qué maravilla. ¿Y crees que además Cass es como es precisamente también en parte por lo que está viviendo? ¿O... Hombre, sí, cada uno somos consecuencia de todo lo que hemos vivido, ¿no? Sí. Tanto familiarmente, emocionalmente, físicamente, en el colegio, o sea, yo creo que sí. ¿Y a ella le está aportando beneficios dentro de lo malo que es? A lo mejor que la haga más fuerte, ¿no? O sea, yo más creo que resiliente. es que Casilda es muchísimo más fuerte, más responsable, más resiliente que cualquier otro niño de su edad, que no ha pasado por una cosa así, o ya no te digo, los que hayan pasado por cosas peores, son muchísimo más fuertes que ellas, Claro. pero sí, esto... O sea, que al final esto parece una chorrada, pero, por ejemplo, el sábado empezaban a merendar todos y Casilda estaba en 290 y no podía merendar y tuvo que esperar media hora. Es una chorrada, pero tú sabes lo que es, que ya se te pone a llorar y dice, mamá, es que están mis hermanos merendando las galletas de chocolate y me están dando muchísima envidia. Pues esa Pobrecita. tontería en un niño afecta mucho, entonces eso al final te hace mucho más fuerte. Claro. ¿Sabes? Porque al final es una resiliencia, es un decir, pues me ha tocado, qué faena, pero bueno, pues nada. Pobrecita, lo vi, qué pasada. Y también qué ejemplo para los mayores, para nosotros. Sí, totalmente. O sea, claro. Totalmente. Ya para terminar, ¿qué mensaje le lanzarías a unos padres con un niño que empieza a debutar ahora? Pues mira, yo les diría que estén tranquilos, que los comienzos son súper oscuros y son súper difíciles, pero que luego hay luz, que luego se gestiona mucho más fácil y sobre todo que su hijo va a ser feliz y que con alguna limitación en algún momento, pero va a hacer una vida normal, igual que los amigos, que se va a poder ir de excursión, se va a poder ir a dormir a casa de un amigo, que sí, a costa de que nosotros vamos a dormir más intranquilos, más preocupados y más pendientes, sí, pero lo va a poder hacer. Y que la vida es igual de estupenda con diabetes y sin diabetes. Genial, que su hijo va a ser feliz. Yo me quedo con eso, que al final es como lo importante. Totalmente. Que siempre pensamos, ¿no? Que por X condiciones las vidas son felices o no son felices y mira, la felicidad al final también es en parte cuestión de actitud, como dices tú. O sea, que qué pasada. Pues 1.000.000 de gracias. Nada, 1000 gracias a ti, María. Un abrazo enorme.